Vamos a orar. Le voy a pedir aquí a Rafa si nos hace favor de iniciar con una oración. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí todos, Señor, tu presencia, Señor. Estamos aquí para escuchar de tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, cada una de tus palabras que sean puestas en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, y que las podamos llevar a cabo. Te damos gracias por estos momentos, por la vida de Toño, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, en el capítulo 1 vimos que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos, a los profetas, a los patriarcas, habló por medio de los profetas. En estos posteriores tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que nos empieza a hablar de la preeminencia del Hijo, de su importancia como alguien pues obviamente muy superior a los ángeles. Y todo el capítulo 1 trata acerca de el aspecto divino del Hijo de Dios, el aspecto divino del Mesías, el por qué tiene fundamento hebreo, el que podamos dirigirnos directamente a Él, el que podamos depender en Él como el autor de la vida, el autor de la salvación, el autor de la creación incluso, el medio por el cual el Padre creó todas las cosas. Y bueno, eso es lo que vimos en el capítulo 1 y es por eso que el capítulo 2 comienza con estas dos palabras, por tanto, en base a todo lo que estudiamos en el capítulo 1, en base a toda esa sustancia del capítulo 1, en base a que ya entendimos la identidad del Mesías, por tanto, y cuando tú te encuentras la palabra por tanto, cuando tú en un capítulo encuentras esta frase, por tanto, ¿qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar el por tanto? En base a lo anterior, ya que, en base a todo lo que vimos en el capítulo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En este capítulo vamos a ver por qué es importante, en este capítulo y en el resto de la carta de los Hebreos, por qué es tan importante habernos tardado tanto tiempo el día de hoy en tratar de definir, tratar de entender el concepto de la deidad del Hijo de Dios. ¿Por qué es tan importante? Aquí mismo lo está diciendo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Por qué es tan importante? Aquí está la respuesta. No sea que nos deslicemos. ¿Por qué es tan importante? Porque podría haber un punto en nuestra vida que nos deslicemos, que nos apartemos, que nos desviemos del camino. Entonces, es muy importante que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y aquí se menciona la palabra, ¿a qué palabra se estará refiriendo que fue dicha por medio de los ángeles? ¿Cuál será esa palabra que fue dicha por medio de los ángeles? ¿Cómo Dios transmitió la Torá? ¿Cómo le dio las tablas de la ley, las tablas de piedra? ¿Cómo se las dio a Moisés? ¿Se las dio directamente o a través de quién le dio las tablas de la ley y toda la revelación de la Torá? ¿A través de quién? A través de ángeles. ¿Ok? Entonces dice, si la Torá, si esas escrituras que fueron dichas por medio de ángeles, son los ángeles los que le transmitieron, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué le pasó a los que fueron desobedientes, a los que adoraron el becerro de oro, a los que fueron incrédulos a toda esa revelación? ¿Qué les pasó? Recibieron castigo, recibieron retribución. Si esa palabra que fue transmitida por medio de ángeles
al ser desobedecida, recibió retribución. Verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Según los escritos del Nuevo Testamento, también en la tradición rabínica hay abundantes referencias a que la Torá fue dada a través de mediadores, fueron ángeles los que transmitieron o dieron, entregaron la Torá. Y si hubo juicio por no haberla obedecido, fíjense aquí lo que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En este caso, ya la instrucción final, ¿quién la trajo? ¿Quién la habló directamente? El Mesías, el Hijo. Entonces dice, si lo que fue hablado por ángeles recibió retribución, recibió juicio, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, o sea, vino directamente, ya Yeshua lo habló, y nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los apóstoles, los discípulos. Ellos fueron los que confirmaron esa palabra como testificando Dios juntamente con ellos. O sea, ¿cómo podían las personas que escuchaban a los apóstoles, cómo podían tener la seguridad de que lo que los apóstoles predicaban era de parte de Dios? Aquí dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Todos los milagros, todas las sanidades fueron necesarias que las hicieran ellos, porque recuerden que eran hombres del vulgo. No eran hombres preparados, no eran hombres instruidos en las escuelas rabínicas de la época, eran simples pescadores. Entonces, el hecho de que ellos predicaran y los enfermos sanaran, hicieran toda clase de milagros, eso era lo que daba testimonio de que sus palabras estaban siendo respaldadas por Dios. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, y todo este tema del capítulo 1 y el capítulo 2 es: Yeshua es superior a los ángeles, por tanto, hazle caso a lo que te está diciendo él. Hazle caso, escúchalo. No sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, el mundo, el Olam Haba, el mundo por venir, el mundo de la redención final, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿y quién es este que testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? ¿Quién es este alguien que testificó? David, el rey David. ¿En qué salmo? Por ahí alguien se lo estaba aprendiendo de memoria hace poquito. ¿En qué salmo está esto? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Esto está en el Salmo 8, versículo 4 y 6. Esto lo escribe David. Y David dijo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre? Aquí David le dice, Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Cuando tú sales a ver, y por eso esta temporada de Sukkot, de ver a través de las palmas, una de las costumbres para hacer la cabañita es que haya huecos en el techo para que en la noche, cuando estés acostado ahí, puedas ver a través del techo y puedas ver las estrellas. Y espero que acá podamos ver las estrellas, si sea posible, pero sería muy lindo ver las estrellas. Y cuando veas las estrellas y cuando veas todo el universo, empiezas a pensar, a reflexionar en la grandeza de ese Dios, y ese Dios tan grande que al mismo tiempo digas, Señor, cuando veo estas cosas, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué soy yo, Señor? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué soy yo para que te acuerdes de mí?
¿Qué soy yo para que me hayas considerado en tus planes? O el Hijo del Hombre, para que le visites. Se mencionan dos personajes aquí, el hombre, un ser humano común y corriente, o el Hijo del Hombre, para que le visites. ¿Quién será este Hijo del Hombre? Yeshua, es un título mesiánico, es un título dado al Mesías. También lo mencionó así Daniel, el profeta Daniel, en Daniel capítulo 10, hace una referencia al Mesías como el Hijo del Hombre. Dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, y aquí ya nos va a estar hablando específicamente del Hijo del Hombre. Le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿En qué sentido Yeshua fue hecho menor que los ángeles? Si ya todo el capítulo 1 nos habló que Yeshua es superior a los ángeles, Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿en qué sentido le hizo poco menor que los ángeles? ¿En qué sentido? En que tomó un cuerpo, en que Yeshua, aún que Él estaba en la eternidad y Él, ya vimos todo el capítulo 1, que a ninguno de los ángeles Dios específicamente le dijo, mi hijo eres tú. Por supuesto que Él tiene un lugar de preeminencia sobre todo lo creado, sobre todo principado y toda potestad. Por otro lado, Él se despojó, Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En ese sentido, fue menor que los ángeles. Tomó un cuerpo como el tuyo, como el mío, de carne y hueso. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. A Él le entregó toda potestad. Yeshua dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Todas las cosas quedaron bajo su autoridad, nada dejó que no sea sujeto a Él, excepto algo, o sea, excepto más bien alguien. Alguien sí no se sujetó a Él, y eso está en 1 Corintios capítulo 15, el Padre obviamente, todas las cosas le fueron sujetas, excepto aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Y dice, pero todavía, y el escritor de Hebreos cuando está escribiendo esto dice, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Tú y yo podríamos decir lo mismo actualmente, o sea, todo ya está sujeto bajo sus pies, es decir, ya todo, ya Él está gobernando, ya hay paz en el mundo. Pues no. Entonces, en esta época dice, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, o sea, es un proceso de tiempo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, a Yeshua. Y aquí ya te dice específicamente quién fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra. ¿A causa de qué? ¿Qué fue lo que le hizo ser coronado de gloria y honra? ¿Por qué recibió la exaltación? ¿Cuál fue la razón? Porque primero fue humillado, y el que se humilla será exaltado. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, ¿hacia quién? Por la gracia de Dios, otorgada ¿a quién? A nosotros, al ser humano. Para que por la gracia de Dios gustase, probara la muerte por todos. Él se ofreció para morir en el lugar de todos nosotros. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mi propia cuenta, de mi propia voluntad. Tengo poder para ponerla y tengo también poder para volverla a tomar. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Verso 10. Porque convenía a aquel
por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. ¿A quién es quien convenía? A aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿De quién estará hablando aquí? No, aquí está hablando del Padre. Convenía al Padre, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, el Padre pone como ejemplo a su Hijo, a Yeshua, y le da a él el llevar a cabo la obra de la salvación, el ser el autor de la salvación, pero a él lo usa como modelo de lo que implica llegar a la gloria, de cuál es el precio, cuál es el costo para llegar a la gloria. Primero la humillación, primero el negarse a sí mismo y después la exaltación. Verso 11, porque el que santifica, el que consagra y los que son santificados, de uno son todos. ¿Quién es el que consagra? ¿Quién es el que santifica? Pues el Padre es el que consagra, el Padre es el que llama. Yeshua dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Si tú viniste a Yeshua, y este es uno de los conceptos más extraordinarios de la Biblia, no importa cuánto le digas a alguien, no importa cuánto hagas, si el Padre no le trae, nada más no va a entender esa persona. Ponte a pensar en esto. Tú viniste al Hijo porque el Padre te trajo, porque el Padre te lo reveló. Ninguno viene a mí si el Padre no le trae. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y aquí habla que, bueno, está el Padre, está su Hijo, y está el Hijo es el primogénito de entre muchos hermanos, y es justamente lo que va a decir a continuación, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Y quién está diciendo proféticamente esto? Yeshua. Bueno, obviamente aquí es una referencia a David. Esto está en el Salmo 22 y les voy a encargar que vayamos al Salmo 22 y veamos cómo el Salmo 22 es un salmo profético acerca de los padecimientos del hijo de David. El Salmo 22 narra de manera detallada cómo es una crucifixión 700 años antes de que la crucifixión fuese inventada. Se dice que fueron los persas los que inventaron este castigo, esta pena. Se dice que fueron los persas. Y David escribió este salmo y parece que está describiendo los padecimientos de su heredero, de su hijo, proféticamente, obviamente por la unción del Espíritu de Dios. Pero lo increíble es que vas a ver con qué lujo de detalle parecería que David tuvo una visión en la que él mismo está viviendo la crucifixión, pero 700 años antes de que se inventara la pena de la crucifixión. Fíjense lo que dice. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Las primeras palabras que menciona ahí Yeshua en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo.
Todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí. Estiran la boca. Estirar la boca es así como que sonríen. Me ven y se burlan, sonríen. Menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Ahora, ponte a pensar que David lo está escribiendo y inmediatamente, si tú estás leyendo este salmo en la época que lo escribió David, y bueno, tú y yo tenemos el beneficio de que ya hemos visto escenas de la crucifixión, pero es impresionante como tú y yo ya vimos esas escenas y al leer este salmo ya como que cuadran perfecto, pero ponte a pensar en que David no había visto eso. Se encomendó al Señor, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Son estas palabras literales que se mencionan en los evangelios que decían los líderes de la nación cuando veían a Yeshua ahí en la cruz. Las mismas palabras las decían ellos. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Ahora, ya no nada más pienses en David al escribir esto, ahora piensa en que estas palabras las está pensando, las está recordando Yeshua. De hecho, yo creo que lo que Yeshua, en el texto que Yeshua estaba meditando cuando estaba en la cruz, y hay evidencias de eso, porque lo primero que dice es Elí, Elí, lama sabactani, lo que dice este salmo, y al final cuando dice consumado es, está relacionado con lo que dice este salmo al final. Entonces, sin duda, cuando Yeshua estaba en la cruz, ¿ustedes creen que se sabía de memoria este salmo o no? Sin duda, cuando estaba en la cruz, él estaba recordando las palabras de este salmo. Ahora ponte a pensar en él al estar ahí en la cruz diciendo: ayúdame, Padre, porque no hay quien me ayude. Aquí no, nadie me ayuda. Mis amigos, mis discípulos, no hay nadie, todos se fueron, todos me dejaron. Ayúdame tú, Padre. Y dice: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Es exactamente lo que produce la cruz. El peso del cuerpo al caer hacia abajo producía que los huesos, las coyunturas, se dislocaran, se zafaban. Se empezaba a estirar poco a poco y era tanto lo que se estiraba el brazo que de repente tronaba el codo, tronaba el hombro y ya nada más quedaba sobre los ligamentos. Y entonces cada vez que querías respirar, como ya no tenías fuerza, ya estabas todo acalambrado, cada vez que querías respirar, ¿qué era lo que tenías que hacer? Como ya no tenías fuerza, ya no tenías de dónde jalarte con los brazos, ¿qué tenías que hacer para poder jalar aire? ¿Sabes qué tenías que hacer? Tenías que empujarte con los pies. ¿Y qué crees que pasaba cada vez que quería empujarse con los pies clavados en la cruz? Imagínate los calambres que recibía en todo el cuerpo. Entonces, por eso es que era la muerte más cruel y despiadada. ¿Por qué? Porque cada respiración era un suplicio. Cada respiración era un dolor inimaginable. Así que dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y literalmente eso sucedió. Les he platicado acerca de un libro que se escribió. Un médico hizo un análisis desde la perspectiva obviamente de la medicina de cómo es una muerte por crucifixión y por qué le salió sangre y agua. Y dentro del análisis médico que hace este autor, dice que el hecho de que le haya salido sangre y agua cuando le clavaron la lanza es un indicativo de que el músculo cardíaco se le rompió. Fue tal su angustia, tal el sufrimiento, tal el dolor, tal toda la carga emocional, espiritual que recibió, que literalmente el corazón le explotó. Literalmente se le rompió el músculo del corazón. Fue tanto el latido, fue tanta la presión que se rompió el corazón. Él sí podía decir: me rompieron el corazón. Ahí sí fue literal. Su corazón se rompió.
Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y nunca había yo reflexionado en esto, pero ¿qué es lo que hace que tu corazón y mi corazón de piedra se rompa? ¿No es acaso el verlo en la cruz rompiéndosele el corazón? ¿Acaso no es esa escena de amor incondicional la que hace que tu corazón, por duro que sea, se rompa, se derrita y comience a querer obedecerle? Esa es la grandeza de la cruz, que hace que el corazón más duro, si realmente llegas a entender bien lo que es la cruz, el corazón más duro se rompe. Te cambia el corazón de piedra y te pone un corazón de carne. Como un tiesto se secó mi vigor, un tiesto, una teja. Como una teja se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Esto es algo que sucede cuando alguien tiene una sed ya exagerada, la lengua se pega al paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ahora esto está extraordinario que David lo esté escribiendo. David está escribiendo poéticamente una canción que diga, y seguramente entró en una visión profética y dijo: traspasaron, agujeraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Contar puedo todos mis huesos, y eso también tiene que ver con la deshidratación, con el hambre, con todo lo que pasó ahí. Ya se ve pues todo el cuerpo, toda la carne totalmente pegada a los huesos. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Señor, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y ahora sí, ahí termina. Esa es la parte que narra la crucifixión, ¿no? Esa es la parte que narra el sufrimiento. Y una vez que termina de narrar el sufrimiento, ¿qué dice el verso 22? Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Una vez que cumpla el propósito del sufrimiento, ahora sí, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Justamente lo que vimos que estaba mencionando Hebreos. Los que teméis al Señor, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Y esto es muy importante porque ¿qué sucede como resultado? Fíjate cuál es el fruto. ¿Cuál es el fruto de la crucifixión? ¿Cuál es el fruto? Verso 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. El fruto de la crucifixión es que Yeshua va a empezar a anunciar el nombre de Dios. ¿Qué representa anunciar el nombre? Anunciar sus enseñanzas, tus instrucciones, a raíz de esto que hice. En medio de la congregación te alabaré. ¿A qué congregación se está refiriendo? A la congregación del pueblo de Israel. Si te queda duda, ve lo que dice el verso 23. Los que teméis al Señor, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Esa es la congregación. Descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. O sea que la crucifixión tiene implicaciones con la descendencia de Israel. La crucifixión es para anunciar el nombre a la congregación de los descendientes de Israel. Para eso es la crucifixión. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Habrá una gran cosecha de almas que será el fruto de este sacrificio. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan. Vivirá
vuestro corazón para siempre. A raíz de que su corazón se rompió, ahora Él traerá a la vida a muchos. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán al Señor. Otro fruto de ese acontecimiento. Se acordarán y se volverán al Señor. Se volverán, se arrepentirán, retornarán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿A qué familia se referirá? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, la descendencia de Abraham, porque del Señor es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado del Señor hasta la postrera generación, hasta la última generación. Vendrán y anunciarán su justicia, y esto está hermoso, aquí ya entramos tú y yo, a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. ¿Qué te parece? ¿Y cómo concluye el Salmo? Él hizo esto. Él concluyó esto. Él terminó esto. Yeshua comenzó diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al final, ¿qué dijo? Consumado es. Entonces ahí está concretado todo lo que dice el Salmo 22. Volvamos a Hebreos. Y está hablando en este contexto, está hablando acerca de la muerte que Él padeció, de las aflicciones que Él padeció. ¿Todo con qué propósito? De llevar a muchos hijos a la gloria. Ese fue el propósito de la aflicción, ese fue el propósito de la crucifixión, ese fue el propósito de que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, tomando forma en ese momento, o sea, yendo hasta la muerte. ¿Y qué? Y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua, el Mesías, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Una vez que haya sido afligido, una vez que haya padecido, ahora sí, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación de los hijos de Jacob, la congregación de Jacob, te alabaré. Y verso 13, y otra vez, y aquí se menciona un texto que es clave para que entendamos todo este concepto de que la cruz, ¿para qué es? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y otra vez, verso 13, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y aquí, ¿de qué está hablando este pasaje? Cuando los autores del Nuevo Testamento escriben un texto de los profetas, de la Torá, se supone que sus lectores tendrían que de inmediato saber en dónde está ese texto y de qué se trata, para entender mejor las palabras de los escritores del Nuevo Testamento. Si no, si cada vez que tú veas una cita del Antiguo Testamento te quedas y dices, ay, ¿eso quién lo dijo y eso qué significa? Entonces tu comprensión del Nuevo Testamento va a ser muy limitada, quizás un 5% de lo que realmente dice el Nuevo Testamento. Entonces, si aquí en este contexto de repente menciona esta cita, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, aquí está mencionando en un solo versículo dos citas de los profetas del Antiguo Testamento. En este versículo hay dos citas de la sección de los profetas. ¿De qué profeta está hablando estos dos versículos? Isaías. Entonces vamos a ver de qué se trata. Isaías. Esto está en el capítulo 8 y vamos a ver rápidamente para que entendamos a qué se está refiriendo. Isaías capítulo 8.
Y aquí te vas a maravillar al ver de qué está hablando. Isaías tuvo, en su época, se casó y Dios le dijo que a sus hijos les pusieran nombres cuyo significado estaban relacionados con el plan que Dios tenía para la nación, para el pueblo de Israel. De manera que cada que le preguntaran, oye, ¿cómo se llaman tus hijos? Él les dijera, bueno, pues aquí mira, te presento a mi hijo que se llama Un remanente volverá. Se quedan, ¿qué? Sa'ar Yashub. Sa'ar Yashub, que significa un remanente volverá. ¿Cómo se llama? Un remanente volverá. ¿Qué es eso? ¿Por qué le pusiste así? Bueno, mira, lo que pasa es que vamos a ser llevados al exilio. Toda nuestra nación va a ser llevada al exilio, vamos a ir a parar a Babilonia, vamos a ser dispersos entre las naciones, pero como Dios nos ama tanto, un día regresará un remanente. Entonces, ibas a aprovechar el nombre de tu hijo para dar una predicación ahí. Y le iban a decir, caray, oye, híjole, ¿y cómo se llama tu otro hijo? Bueno, mi otro hijo se llama Maher Salal Hasbaz. Obviamente que nosotros nos quedamos con cara de what, pero en esa época sí le iban a entender qué estaba diciendo. Le iba a decir, bueno, mi otro hijo se llama la dispersión o el desastre o esto se apresura. Entonces, caray, o sea, me estás diciendo que esa dispersión y todo eso de lo que me estás hablando, entonces ya está encima, pues sí quiere decir que ya estamos en las últimas. Así que, buena sugerencia para tus hijos, podrías ponerle a un hijo, ya viene la gran tribulación. Imagínate, oye, ¿cómo se llama tu hijo? Ya viene la gran tribulación. Imagínate. Bueno, y entonces, así le pone a sus hijos. Y luego aquí en el capítulo 8, fíjate lo que dice. Me dijo el Señor, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Okay. El despojo se apresura, el despojo, la dispersión se apresura. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, su esposa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo el Señor, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió el Señor a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. Fíjense, aquí está la razón de la dispersión, aquí está la razón del juicio. ¿Por qué Dios juzgaría a su nación? ¿Por qué Dios llevaría al exilio a su pueblo? Aquí está en el verso 6. Y vamos a leerlo juntos. Dice, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. ¿Okay? Por cuanto dejó de confiar, de reposar en Jerusalén, en toda mi revelación, y confió más en sus alianzas políticas, sus alianzas militares. Aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados
y le dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea, antes de que venga todo este juicio, este cataclismo, Dios le dice a Isaías, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El testimonio es la Torah, las tablas de la ley, y la ley, aquí es una referencia al rollo de la ley, a los 5 libros de Moisés. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y aquí está el texto que se menciona en Hebreos. He aquí, yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y presagios en Israel de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Mi familia es un testimonio de lo que el Señor va a hacer. Y a partir de ese momento, Isaías iba a estar anunciando a través de sus hijos cuál era el plan de redención de Dios. Ahora, ¿por qué mencionará esta cita aquí en Hebreos? Okay. ¿Por qué cita esa profecía de Isaías? ¿Qué tiene que ver esto que acabamos de leer con lo que estamos viendo aquí en Hebreos? Hablando de la aflicción de Yeshua, y le aplica el Salmo 22, el escritor de Hebreos se lo aplica como si en realidad quien lo dijo o quien lo dijera es Yeshua. Y luego, esto que dijo Isaías, que qué está haciendo Isaías advirtiéndole a la nación, ¿sabes qué? Vamos a ser llevados al destierro, pero un remanente va a volver. Ahora esas palabras de Isaías se las aplica a Yeshua, como si Yeshua estuviera diciendo esto. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Trata de pensar un poquito aquí. Si Isaías dijo, mis hijos los nombres de mis hijos tienen que ver con el plan de Dios, nos va a llevar al exilio, pero un remanente volverá. Entonces, los que son, por decir así, alegóricamente, los que son engendrados por Yeshua, los que han de confiar en Yeshua, ¿qué representan? Que va a haber, exactamente, que en Yeshua. Y si esta carta a los hebreos se escribió antes de la destrucción del templo en Jerusalén, que es lo más probable porque si no, quizás lo hubiera mencionado, hubiera hablado, porque el capítulo 8 y 9 se la pasa hablando del templo y del Yom Kippur y de cómo son esas cosas, y habla de ellos como si estuvieran en pie. Entonces, si ya hubiese sido destruido el templo en la época que se escribió esta carta, pues lo mencionaría. Pero el autor de Hebreos habla todavía del templo y todas las cosas, todas las ordenanzas, el sacerdocio levítico y todo eso, y dice que todo eso estaba próximo a desaparecer. Quiere decir que todavía no desaparecía. Entonces, ¿qué está anticipando? ¿Qué te está diciendo aquí? Lo mismo que anunció Isaías acerca de su familia, de sus hijos, es lo mismo que va a pasar con Yeshua. En otras palabras, el despojo se apresura, va a haber un exilio. Él vino a dar su vida, pero fue rechazado, no escucharon la palabra, no se saciaron con las aguas de Siloé, con la palabra de Dios, no lo recibieron. Entonces, en la época de Isaías no lo recibieron, en la época de Yeshua, ¿qué pasó? Tampoco lo van a recibir. ¿Y qué va a causar el que no lo recibieron? Van a ser llevados al exilio, pero ¿cuál es la esperanza? Un remanente volverá. Un remanente volverá. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, el dominio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Por qué el diablo tenía el dominio de la muerte? ¿Por qué el diablo tenía el control de la muerte? ¿Por qué?
Ok, porque no había pero la pregunta es, ¿quién le entregó el dominio al diablo? ¿Quién se lo entregó? Adán, exactamente. El primer Adán le dio la autoridad, le dio la potestad a Satanás de matar. ¿Por qué? Porque el alma que pecare morirá. O sea, el pecado es el que trae la muerte. Entonces, al caer en tentación, pues ahora el acusador nos tiene bien agarrados. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Pero una vez que él muere, una vez que Yeshua muere, entonces dice que una vez que participa de carne y de sangre, entonces destruye por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor, ¿qué trae como consecuencia? Primera de Juan, el temor trae castigo. El temor trae castigo. Es una vida de esclavitud, una vida de aflicción. ¿Y por qué? Porque uno de los más grandes temores que tiene el ser humano es el temor de la muerte. ¿Por qué? Porque la incertidumbre, porque sabemos algo en lo más profundo de nuestro ser nos dice que va a haber un juicio, algo, un instinto. Así sea la persona más atea que exista, a la hora de la hora, te aseguro que siente pasos. ¿Por qué? Porque todos sabemos en lo más interior de nosotros, todos sabemos que tenemos cola que nos pisen. Todos sabemos que tenemos un acusador. Todos sabemos que si fuésemos juzgados y si en ese momento tu fiscal, el fiscal es el perseguidor, el fiscal es el abogado acusador, el abogado que te va a estar, que va a sacar todas las pruebas en tu contra. Y si tú sabes que te vas a enfrentar a un juicio y que va a salir el fiscal y tiene todas las pruebas del mundo para enviarte a cadena perpetua, ¿no estarías temblando del susto? Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que, por cuanto había todas las pruebas para castigarnos, entonces alguien tuvo que tomar ese lugar para que cuando salgan las pruebas, y no las podemos evitar, por lo menos alguien se ofrezca y diga, ok, él es culpable. Se va a decretar el juicio, está el juez y dice, a ver, fulanito de tal, culpable. Ni modo, ahora sí ponte a temblar. Ahora sí ponte a temblar porque te vas a la cadena perpetua. Ponte a temblar. ¿Cómo te sentirías cuando ya nada más estás por esperar el acto de formal prisión? ¿Cómo estarías? ¿Cómo te sentiste, Fer, en esos días que estabas en la cárcel y no sabías qué iba a pasar? Yo ya estoy aquí balconeando, qué mal, perdón. Bueno, es una experiencia que la digo porque él también la ha expresado, pero, o sea, la incertidumbre de no saber qué va a pasar contigo, la incertidumbre de que estás ahí, no sabes si te van a juzgar, es inocente, se los digo, fue inocente, no pasó nada, pero fue toda una confusión, una cosa muy fuerte, muy rara que pasa acá en la frontera, pero qué incertidumbre tan terrible que digas, híjole, ¿qué tal si sí me dictan ya el acto de formal prisión y ya me arruinaron la vida? Ya, ¿qué va a hacer de mí? Entonces esa incertidumbre, ese temor de que me van a agarrar, me van a castigar, es una cuestión que trae castigo en sí mismo. Pero, ¿de qué manera fue solucionado esto? Todo ese acto de formal prisión, todo ese castigo que tú y yo merecíamos, alguien se sienta en el banquillo de los acusados y cuando se emite el decreto culpable, entonces él se pone en nuestro lugar y dice, yo pago. Yo pago en su lugar. Y toda la acusación de Satanás que la tenía, él dice, yo la tomo. Yo tomo y yo cumplo la justicia y yo recibo toda la ira y yo recibo todo el sufrimiento y todo el castigo, yo lo recibo. Y una vez que tú ves eso, ¿qué pasa? ¿Hay más temor? Ya no hay temor. ¿Por qué? Porque él ya pagó.
Ya no hay más temor y les he contado el cuento del niño que mató la gallina de su abuelita y pues ya finalmente cuando lo estaban amenazando, y le voy a decir a tu abuelita, le voy a decir, y su hija, su hermana, lo traía como esclavo porque todo el tiempo le decía que lo iba a acusar. Entonces es exactamente lo mismo. El acusador todo el tiempo está ahí, está con el sartén en la mano, pero una vez que hay dos cuestiones. Una, tiene que haber una confesión, ¿ok? El niño tenía que ir a confesar. Por eso David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos por mi gemir todo el día. Cuando tú no confiesas, cuando tú no hablas, entonces toda esa culpa, todo ese sentido de culpabilidad te está atormentando, te está teniendo en aflicción, en servidumbre. Pero una vez que tú ya confiesas, ya como que hay una libertad, hasta cierto punto. Hay una libertad porque pues ya dices, bueno, pues ni modo, si tengo que pagar, pues ok, voy a pagar. Entonces lo confiesas y eso ya te libera, pero ahora viene el siguiente problema. Ya confesaste, ya reconociste que pecaste, el punto es ahora, ¿quién va a pagar lo que hiciste? Ese es el otro punto. ¿Quién va a pagar lo que hiciste? Y ahí es donde entra el que Yeshua tuvo que participar de carne y sangre. ¿Para qué? Para Él pagar en la carne lo que tú y yo merecíamos pagar, morir para siempre. Y Él en la carne muere y de esa manera ya, ahora sí, ¿qué es lo que nos queda? Si Él ya hizo la parte de morir, ¿ahora qué nos queda a nosotros? Confesar, reconocer, he pecado, yo merezco la muerte, yo estoy aquí por una causa justa. Lo que dijo, el ejemplo más claro de lo que es entender lo que es la salvación, el que murió al lado. Mientras uno le decía, bájate y sálvanos, el otro le decía, ¿acaso no tienes temor de Dios estando en esta situación? Tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. Tú y yo estamos aquí justamente, pero este hombre, él no ha hecho nada malo. Y en ese momento, ¿qué hizo? Señor, yo merezco morir, merezco la muerte, Señor. Pero si te es posible, Señor, si te es posible, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Eso es lo único que hizo. Reconocer, necesito piedad, no tengo nada que me justifique. ¿Y qué fue lo que hizo Yeshua en ese momento? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que una vez que tú sigues ese paso, y es justamente por el proceso que pasamos en Yom Kippur, ahora sí, puedes quitar todo temor, toda aflicción, ya no hay más aflicción. ¿Por qué? Porque hay libertad. Ya alguien pagó por nuestros pecados y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y alégrate con este versículo, porque hay una causa por la cual te salvó, no nada más así porque sí te quiso salvar. Hay una razón por la cual tú fuiste elegido para recibir su rescate. Hay una razón por la cual tú y yo fuimos predestinados desde antes de la fundación del tiempo, desde antes de la fundación del mundo. Hay una razón de por qué. Hay una razón por la cual tú fuiste escogido. Y si tú estás aquí, como dijo el apóstol Pablo, así que si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Y es justo lo que dice el verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Su misión no fue venir a socorrer a ángeles, a alguien más. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham. Socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos, que guarda las promesas, que cumple su palabra. Dios es un Dios de pactos. Y Dios hizo un pacto con Abraham. Y le dijo, de cierto te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditos en ti y en tu simiente todas las familias de la tierra. Por cuanto obedeciste mi voz, Abraham.
te voy a bendecir. Y Señor le dijo, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué conoceré todo esto? Y el pacto ese de los animales, y Abraham se quedó dormido y una antorcha se paseaba por los pedazos de animales. Con eso el Señor le está demostrando, tu redención, todas las promesas que te estoy haciendo no dependen de tu fidelidad, dependen de mi fidelidad. De manera que cuando ves al Mesías muriendo en esa cruz, llegó el cumplimiento del tiempo en que Él socorrería, salvaría a su pueblo de sus pecados. Así que si estás aquí y si tú puedes decir con confianza, Él me redimió, Él me quitó todo el temor, todo el sufrimiento, toda la aflicción, Él cambió mi vida, entonces ciertamente eso se debe a que eres descendencia de Abraham. Y quiere decir eso entonces que no hay ningún colado en todos estos que están siendo redimidos. Bueno, es posible que sí, por supuesto, pero es una muy pequeña minoría. Cuando Dios envió a Moisés a sacar de Egipto a su pueblo, ¿a quién fue específicamente a sacar? ¿Sí? A los hebreos, a los descendientes de Abraham. Ya que salen, ya que son los cataclismos para sacarlos, ahí sí ya se le pegaron egipcios y una multitud de toda clase de gentes. Así que en este tiempo todavía, tú ya ves que ya llegaron las plagas de ahí de Apocalipsis, ya están aquí los cataclismos, los juicios, no han llegado. Así que mientras no lleguen todos los cataclismos y los juicios, en este momento el Espíritu, ¿a quién está tratando de rescatar y de traer? A la descendencia de Abraham. Ya cuando lleguen los cataclismos, ahí sí ya todo el mundo, ay, a ver en la torre, a ver cómo está esto, ahí sí, entonces ya cuélense todos. Pero en este momento el Espíritu anda buscando a los hijitos. El Espíritu anda buscando reunir a los huesos secos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Fíjense de quién está hablando. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y acaba de hablar acerca de la descendencia de Abraham. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, a la descendencia de Abraham, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿El sumo sacerdote de qué pueblo era el sumo sacerdote? Del pueblo de Israel. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados ¿de quién? Del pueblo. ¿De cuál pueblo? El pueblo de Israel, la descendencia de Abraham. ¿Qué les parece? Entonces, basado en todo esto que estamos leyendo, ¿a quién le está anunciando su nombre? Anunciaré mi nombre a mis hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? La descendencia de Israel. Entonces, si tú has estado recibiendo el anuncio de su nombre, entonces ¿quién eres? Verso 18, y con este vamos a concluir. Ha sido breve pero sustancioso este capítulo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, o sea, fue bastante tentado para llegar a la cruz. En el desierto fue tentado. De hecho, la tentación más fuerte que le hizo Satanás fue: ¿para qué te la complicas? ¿Para qué vas a la cruz? ¿Para qué padeces? ¿Para qué te afliges? Aquí están todos los reinos de la tierra. A mí me fueron entregados. Solamente póstrate, adórame y todo esto te daré. Esa fue una tentación muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque le está ofreciendo un atajo. ¿Sabes qué? No tienes que morir, yo te lo doy. Lo mismo que le dijo Pedro a Yeshua cuando les dijo: el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que sufrir, que le dijo: no, Señor, ni Dios lo mande, que no te va a pasar nada de lo que estás diciendo. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo.
porque solo piensas en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Así que Yeshua tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, en todo padecer. ¿Para qué? Para que una vez que padeciera, una vez que pagara el precio, ya nadie te pueda acusar. Ya cada que alguien te quiere acusar, ya cada que Satanás te diga, no, tú tienes que morir, tu vida tiene que ser destruida, tú eres de lo peor. Ya no tengas temor, porque ya le puedes decir, no, ¿sabes qué? Alguien ya pagó por mí. Ya. Una deuda cancelada, una deuda pagada, una condena pagada no se paga dos veces. Un delito no se paga dos veces. ¿Ya? Justicia perfecta. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a darle gracias. Bendito seas, Padre, qué verdades tan poderosas, sobre todo cuando consideramos que el que hizo esto fue tu Hijo, cuando consideramos que aquel por cuya causa tú creaste todas las cosas, que aquel que sostiene el universo, que aquel que estuvo en tu gloria desde antes de la fundación del mundo, que aquel que compartió esa eternidad contigo y no teniendo ninguna necesidad, no teniendo por qué hacerlo, se ofreció voluntariamente, Señor, para mostrarnos que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú hablaste y lo hiciste. Cumpliste tu palabra. Fuiste fiel, Señor. Siempre, siempre, siempre has sido fiel. Y cuando más te necesitábamos y en el aspecto que más te necesitábamos, y es en el de ser librados de la muerte, de la destrucción eterna. Ese es en el área que más necesitábamos de tu socorro, de tu auxilio. Y en eso que más necesitábamos, acudiste a la cita en el momento justo. Y no lo evadiste, fuiste totalmente fiel. Queremos agradecerte por ello y no nos queda nada más que vivir agradecidos el resto de nuestros días, el ser deudores y el no deslizarnos, Señor, el nunca olvidar el precio que se pagó por nosotros. Sería tan absurdo volvernos atrás después de el precio tan alto que se pagó por nuestras almas. Te ruego que nos ayudes a recordar siempre todo lo que aprendimos en estos capítulos para no volver atrás. Señor, porque si la palabra que fue dicha por medio de ángeles trajo consecuencias terribles a aquellos que la rechazaron y no fueron obedientes, ¿cuánto más esta salvación tan grande? ¿Cómo podemos despreciarla, Señor? ¿Cómo podemos desaprovecharla? Te agradecemos, Padre, y ayúdanos a hacer lo mismo, a anunciar tu nombre a nuestros hermanos en medio de la congregación. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén.